Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la ley de Gauss. Vamos a tratar de entender este físico, astrónomo e inventor alemán. Vamos a tratar de comprender qué aspectos tomó en consideración para deducir su ley que lleva su nombre. Esperando pues que el que vea este video lleve la lectura paralela para que el aprendizaje sea significativo. Empecemos. Antes de verificar qué aspectos considera Gauss en su ley, dice ahí la teoría que la ley de Gauss es de suma importancia fundamental en el estudio de los campos eléctricos, temas que ya vimos en el pasado. Entonces, ¿qué aspectos considera la ley de Gauss? Considera tres aspectos importantes. Uno de ellos es el flujo eléctrico, otro aspecto es las superficies cerradas, que son hipotéticas, llamadas superficies gaussianas, en honor a él, y la carga neta que está encerrada en esas superficies. Entonces vamos a ver aspecto por aspecto y después lo vamos a agrupar para deducir su ley física y matemáticamente. Empecemos con el flujo eléctrico. Dice la teoría que el flujo eléctrico es proporcional al número de las líneas de campo eléctrico que penetran una superficie plana de área. Aquí tenemos en esta figura una gran cantidad de líneas de campo eléctrico constante que están penetrando esa superficie plana de área. Entonces dice la teoría que el flujo eléctrico phi sub E, esta es la nomenclatura, va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por el área de esa superficie plana. Y en el sistema internacional, estas son las unidades del concepto de flujo eléctrico, que son líneas de campo eléctrico penetrando una superficie plana de área. En este caso, pues, el campo eléctrico es constante y la superficie es plana. Pero, ¿qué pasaría si tenemos que el campo eléctrico es constante, la superficie también es plana, pero hay un cierto ángulo entre la superficie y las líneas de campo eléctrico que están penetrando esa superficie? Te dice la teoría que en este caso, donde exista un ángulo entre las líneas de campo eléctrico y un vector acá de superficie que va a ser normal, en este caso el área, un vector de superficie que va a ser normal hacia afuera, va a formar un ángulo con el vector campo eléctrico. Dice la teoría entonces que hay que buscar la componente rectangular que va a ser paralela a las líneas de campo eléctrico, y el flujo eléctrico en este caso lo vamos a calcular así. El flujo eléctrico va a ser igual a campo eléctrico multiplicado por la componente, en este caso a coseno de teta, que es la componente paralela a las líneas de campo eléctrico. Lo veríamos así. Este sería el vector de superficie, el ángulo teta y las líneas de campo eléctrico y el vector campo eléctrico. Si descomponemos este vector con la componente adyacente a esas líneas de campo eléctrico, sería a coseno de teta. Entonces, cuando tengamos ese caso, vamos a utilizar esta expresión algebraica para calcular el flujo eléctrico, que está en este caso pues sobre esa superficie que en este caso forma un ángulo con las líneas de campo eléctrico. Y eso nos lleva al concepto de el producto punto. E por A por coseno de teta es el producto punto. Y a través del producto punto de E punto A, yo puedo encontrar también el flujo eléctrico. Continuemos. Como si hacemos un recordatorio, el concepto de producto escalar, en este caso producto punto, que nos lleva al concepto de flujo eléctrico. Este puede ser positivo, negativo o puede ser cero. ¿En qué caso el flujo eléctrico va a ser positivo? ¿En qué caso va a ser negativo? ¿Y en qué caso va a ser cero? Veamos. Para que tengamos un flujo eléctrico positivo, dice ahí la teoría que el flujo sale de la superficie, líneas de campo eléctrico saliendo de esa superficie plana de área. De cuando las líneas de campo eléctrico
que en este caso pues son constantes y la superficie A es plana, cuando esas líneas de campo eléctrico salen de esa superficie, vamos a tener un flujo positivo, flujo eléctrico positivo, haciendo una comparación con una carga puntual positiva, ya que las líneas salen de esa carga positiva. Cuando vamos a tener un flujo eléctrico negativo, dice la teoría que el flujo eléctrico va a ser negativo cuando esas líneas de campo eléctrico entren en la superficie. Aquí tenemos las líneas de campo eléctrico, que en este caso es constante, la superficie A es plana y esas líneas de campo eléctrico entran a esa superficie. De cuando las líneas de campo eléctrico entran a la superficie, dice la teoría que el flujo eléctrico va a ser negativo, haciendo una comparación a una carga puntual negativa, una carga puntual sumidero. Cuando vamos a tener un flujo eléctrico cero, igual a cero, dice la teoría que el flujo eléctrico va a ser igual a cero cuando no entren ni salen líneas de campo eléctrico de esa superficie plana de área A. Aquí podemos ver en esta figura que las líneas de campo eléctrico no están entrando ni saliendo de la superficie plana. El flujo eléctrico en este caso va a ser igual a cero. Aquí tenemos el flujo eléctrico positivo, negativo y cero. ¿Qué va a ocurrir si tenemos más de un flujo eléctrico? En el caso que las líneas de campo eléctrico penetren más de una superficie plana de área A. En este caso pues tenemos la superficie plana de área 1, la superficie plana de área 2 y la superficie plana de área 3. Y las líneas de campo eléctrico pues están penetrando esas tres superficies. Entonces tenemos que encontrar el flujo eléctrico resultante. ¿Cómo lo encontramos? Sumando todos los flujos eléctricos de todas esas superficies. Entonces nos quedaría que el flujo eléctrico total va a ser igual a la sumatoria de campo eléctrico por el área de cada una de, en este caso pues de esas superficies, y el campo eléctrico que está atravesando cada una de ellas. Entonces al sumar flujo eléctrico 1 más flujo eléctrico 2 más flujo eléctrico 3 con sus signos ahí que ya los tocamos, vamos a encontrar el flujo eléctrico resultante o total. Continuemos. ¿Qué pasaría entonces si el campo eléctrico no es uniforme y la superficie no es plana? La superficie de área A no es plana. ¿Qué va a pasar? Entonces, como que tuviéramos en el caso de un cuerpo rígido, ¿verdad? Y que existen líneas de campo eléctrico que en este caso pues no es constante, ¿verdad? Porque hay vectores de campo eléctrico, unos más grandes que otros, y están separados no con la misma, en este caso pues distancia. En este caso sería el campo eléctrico que no es constante o no es uniforme, y la superficie que estamos analizando que va a penetrar esas líneas de campo eléctrico no es plana, es curva. Que vamos a considerar en este caso? Pues vamos a tomar un elemento ahí pequeño donde su campo eléctrico sea constante, y esa superficie pues como es pequeña es plana. Entonces eso es lo que vamos a hacer, dividir la superficie en elementos infinitesimales para que se aproxime a lo plano. Y ahora el flujo eléctrico lo vamos a encontrar integrando o sumando todos esos flujos eléctricos. Y aquí tenemos el flujo eléctrico por medio de la integración. Y este sería una integral cerrada, así se le llama, en honor pues a Gauss. Flujo eléctrico va a ser igual integral cerrada del vector campo por el diferencial de superficie, que en este caso sería este vectorcito, diferencial de superficie, que es perpendicular hacia afuera, como una fuerza normal. Aquí está, para su aclaración, ese diferencial de área es un vector de superficie perpendicular hacia afuera, y ese se conoce como integral cerrada en honor a Gauss. Continuemos.
Veamos ahora qué pasa con las superficies cerradas que son hipotéticas, llamadas superficies gaussianas. Ya vimos el concepto de flujo eléctrico. Ahora vamos con el concepto de superficies cerradas hipotéticas llamadas superficies gaussianas. Bueno, estas superficies gaussianas, que así lo vamos a simbolizar, está referido a tres simetrías. Una simetría plana, una simetría cilíndrica y una simetría esférica. Está referida a esas tres simetrías. Veámoslas una por una. Pero repitiendo, son superficies hipotéticas, ya que cuando las dibujemos las vamos a hacer con líneas cortadas. Entonces, veamos qué pasa cuando tengamos que dibujar una superficie gaussiana considerando pues la simetría plana. Dice la teoría que cuando tomemos en cuenta la simetría plana, vamos a tener que hacer un uso de un cilindro. Lo podemos dibujar así, un cilindro hipotético. Ahí podemos ver que las líneas pues van cortadas. Y dice la teoría que cuando tengamos una simetría plana, en este caso pues el flujo eléctrico va a haber solamente en las tapaderas. Ahora, si podemos darle movimiento a estas líneas de campo eléctrico que entran sobre ese cilindro hipotético, habría flujo eléctrico en las dos tapaderas. Entonces, cuando exista una simetría plana, vamos a considerar el flujo eléctrico en las tapaderas de ese cilindro hipotético. A eso se le llama pues simetría plana. Veamos ahora con el concepto de simetría cilíndrica. Vamos a hacer uso también de un cilindro, pero con la diferencia que ahora va a haber flujo eléctrico en la envoltura del cilindro. Las líneas de campo eléctrico van a entrar sobre la envoltura de ese cilindro y el flujo eléctrico que tengamos va a haber en la envoltura de ese cilindro. Cuando tengamos flujo eléctrico en la envoltura del cilindro, vamos a recordar que estamos aplicando la simetría cilíndrica. Vamos con el último, simetría esférica. Vamos a hacer uso de una esfera, ¿verdad? Y aquí tenemos la forma de una esfera hipotética, ¿verdad? Donde posiblemente entran o salen líneas de campo eléctrico. Entonces, con respecto a esas superficies gaussianas hipotéticas, estas son las tres figuras que vamos a tener que dibujar. Claro, están relacionadas a qué tipo de carga estamos encerrando con esas tres superficies. Entonces, veamos el último aspecto que trata sobre la carga neta encerrada. Veamos. Aquí tenemos una figura de un dipolo eléctrico. Una carga positiva puntual, una carga negativa. Y ya explicamos en clases anteriores por las líneas de fuerza, las líneas de campo eléctrico, que salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Ya lo habíamos explicado cuando analizamos las líneas de fuerza. Pero aquí lo que nos tiene que importar es esas cuatro superficies hipotéticas. Aquí hemos encerrado, ¿verdad?, que se mira de forma plana como que fuera un círculo, pero en 3D en este caso pues sería una esfera, encerrando en la superficie gaussiana A la carga positiva. Aquí hemos hecho otra superficie gaussiana hipotética encerrando la carga negativa. La superficie C es encerrando todo ese dipolo. Y la superficie D, que aquí la tenemos de esa forma. Y vamos a contestar esta pregunta: ¿cuál es la carga neta encerrada por cada una de esas superficies? Empecemos con la superficie gaussiana A. ¿Qué figura o qué carga está en este caso pues encerrando la superficie gaussiana A? En este caso pues está encerrando la carga Q positiva. De la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana sería la carga más Q. Esa sería la carga encerrada por esa superficie. Vamos con la superficie gaussiana B. ¿Qué carga está encerrando la superficie gaussiana B? Está encerrando la carga negativa.
Entonces la carga encerrada por la superficie B sería menos Q. Veamos ahora la superficie gaussiana que encierra en este caso pues la superficie gaussiana C. ¿Qué carga en este caso está encerrando toda esta superficie? Si podemos observar, está encerrando a las dos cargas. Está encerrando la carga positiva y la carga negativa. Entonces la carga encerrada por esa superficie C va a ser igual a la carga positiva más la carga negativa. Entonces sumarla nos va a dar como resultado que la carga neta encerrada va a ser igual a 0 en esa superficie C. Y la última superficie gaussiana, que sería la superficie D, como podemos observar, no está encerrando nada. No hay ninguna carga encerrada por esa superficie. Entonces la carga encerrada por esa superficie es igual a 0. Esto está referido con la superficie gaussiana y qué carga neta está encerrando. Veamos ahora con el flujo eléctrico. Si estamos encerrando una carga positiva, entonces su flujo eléctrico va a ser positivo. Si estamos encerrando una carga negativa, su flujo eléctrico va a ser negativo. Como en la superficie gaussiana C y en la superficie gaussiana D no estamos encerrando ninguna carga, su flujo va a ser igual a 0. Entonces este sería el aspecto de carga neta encerrada. Veamos ahora y relacionemos esos tres aspectos para deducir la ley de Gauss. Dice la teoría que la relación entre el flujo neto del campo eléctrico a través de una superficie cerrada hipotética llamada superficie gaussiana y la carga neta encerrada por la superficie, esta relación conocida como la ley de Gauss es de suma importancia fundamental en el estudio de los campos eléctricos. Entonces ya vimos por separado el concepto de flujo eléctrico, ya vimos por separado el concepto de superficie cerrada hipotética llamada superficie gaussiana, y ya vimos que carga neta encierra esa superficie gaussiana. Entonces ahora agrupemos esos tres aspectos y deduzcamos la ley que lleva el nombre de Gauss. Entonces para ello aquí viene la deducción. Aquí tenemos pues una carga puntual positiva. Ya sabemos que alrededor del espacio que rodea esa carga puntual hay un campo eléctrico. Las líneas de campo irían radial hacia afuera. Entonces, ¿qué simetría se apega a esta carga puntual? Bueno, vamos a tener que hacer uso de una esfera, es decir, una simetría esférica. Vamos a cubrir esa carga puntual formando pues una esfera. La superficie gaussiana sería una esfera de radio R minúscula, que como esta parte es curva, porque es una esfera, tomamos una porción y esa porción es pequeña, y al ser pequeña pues sería una superficie plana, donde tendríamos líneas de campo eléctrico saliendo sobre esa porción, y en este caso pues el vector que sería el vector de superficie. Entonces apliquemos en este caso pues el concepto de flujo eléctrico, la superficie hipotética llamada superficie gaussiana y la carga neta encerrada, que aquí tenemos los tres aspectos. Entonces habría flujo eléctrico saliendo de esa superficie. Entonces veamos, el flujo eléctrico dice que es igual a la integral cerrada del campo eléctrico punto diferencial de área. En este caso estamos analizando una carga puntual, el campo eléctrico es constante, sale de esa integral. Se me quedaría que el flujo eléctrico va a ser igual a campo eléctrico por la integral cerrada del diferencial de superficie. Entonces esta integral pues en este caso es inmediata, y también para esa porción pequeña la superficie es plana. Entonces me quedaría entonces que el flujo eléctrico va a ser igual a campo eléctrico. Como estamos analizando una carga puntual, su campo eléctrico se determina así.
1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante eléctrica, por la carga en este caso que está produciendo campo eléctrico, que sería la carga encerrada, dividida entre R al cuadrado, por la integral cerrada del diferencial de superficie. Entonces resolvamos esa integral y veamos cómo nos queda el siguiente paso. El flujo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga neta encerrada por esa superficie entre R al cuadrado por la integral de diferencial de área, pues nos quedaría A, y esa A representa el área de esa superficie gaussiana, que en este caso pues sería el área de esa esfera hipotética. Entonces sustituyamos esa área de una esfera, que sería igual a 4 pi por el radio al cuadrado. Entonces nos quedaría que el flujo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga encerrada entre R al cuadrado por el área de esa superficie, que sería 4 pi R al cuadrado. El siguiente paso pues sería eliminar este 4 pi con este 4 pi y este R cuadrado con este R cuadrado. Nos quedaría así. Entonces nos quedaría que el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie entre epsilon sub 0, que sería la permeabilidad del vacío. Al despejar nos quedaría que epsilon sub 0 por el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada por esa superficie. Pero ¿quién es el flujo eléctrico? Aquí lo tenemos, a la integral cerrada de punto por el diferencial de superficie. Entonces nos quedaría, al sustituir acá, nos quedaría epsilon sub 0 por la integral cerrada de campo eléctrico punto diferencial de superficie igual a la carga neta encerrada. A esta expresión algebraica se le llama la ley de Gauss. Entonces ya demostramos física y matemáticamente la ley de Gauss. Esto se le llama la ley de Gauss. Esperando ahí que se haya comprendido cómo hemos deducido su ley, los aspectos que considera su ley, que es el flujo eléctrico, las superficies hipotéticas gaussianas y la carga neta que encierra esa superficie, para llegar a su estructura matemática que lleva su nombre, la ley de Gauss. En las siguientes clases pues vamos a ver las aplicaciones de esta ley, esperando que se haya comprendido física y matemáticamente la ley de Gauss. Saludos y bendiciones.